Vi a mi hijo tirar una caja al río y huir. Cuando la abrí, supe por qué quería internarme. En ese momento, mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia torrencial de Madrid. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Carmen Jiménez, tengo 71 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre era inquebrantable, incondicional, eterno. Viví en un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, donde cada rincón guardaba recuerdos de una familia que construí con lágrimas de alegría y sacrificios silenciosos. Las paredes amarillas del salón, pintadas por mis propias manos hace 20 años, ahora me observaban con la tristeza de testigos mudos de mi destrucción. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Llevaba mi Rebeca azul marino, esa que siempre uso para ir al mercado de maravillas, con los bolsillos llenos de monedas contadas 3 veces antes de salir de casa. Mis zapatos negros de suela gastada resonaban contra el pavimento húmedo, mientras regresaba con una bolsa de tela llena de verduras baratas y el pan de ayer que don Francisco me guardaba, porque sabía que mi pensión apenas alcanzaba para sobrevivir. El autobús 147 se detuvo en mi parada habitual, frente al pequeño parque donde solía llevar a mis nietos cuando aún querían pasar tiempo conmigo. Fue entonces cuando lo vi. Mi hijo Alejandro, mi primogénito, el hombre de 45 años al que dediqué mi juventud entera, bajaba de su BMW negro reluciente con una caja metálica entre las manos. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro, como un criminal que busca testigos de su crimen. Mi corazón se aceleró. Alejandro trabajaba en una empresa de inversiones en el Distrito Financiero de Madrid, siempre vestido con trajes que costaban más que 3 meses de mi pensión. Había acumulado una fortuna considerable manejando carteras de clientes adinerados, invirtiendo en el mercado de acciones y especulando con criptomonedas como el Bitcoin. Su cuenta bancaria tenía más dólares y euros de los que yo había visto en toda mi vida. Era, según él mismo se jactaba, un hombre de negocios exitoso con un patrimonio líquido envidiable. Pero ahí estaba, actuando como un vulgar delincuente. Me oculté detrás de un árbol, sintiendo cómo mis manos temblaban mientras él caminaba hacia la orilla del río Manzanares. La caja brillaba bajo la luz tenue del atardecer madrileño. Alejandro miró una vez más a su alrededor, y con un movimiento rápido y desesperado, lanzó la caja al agua. El sonido del metal hundiéndose se mezcló con el latido ensordecedor de mi corazón. Se subió al coche y desapareció por la Castellana como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde amamanté a mis 3 hijos, donde les leí cuentos de hadas que prometían finales felices, donde los consolé cuando se raspaban las rodillas jugando en el parque. Las fotografías familiares me miraban desde las repisas. Alejandro el día de su graduación, sonriendo con orgullo mientras yo aplaudía desde primera fila. Las vacaciones en Santander cuando aún éramos una familia unida. Las navidades cuando mis nietos corrían por el apartamento llenándolo de risas. ¿Qué contenía esa caja que mi propio hijo necesitaba ocultar en las profundidades del río? Durante 40 años trabajé como auxiliar de enfermería en el Hospital Clínico San Carlos. 40 años limpiando, curando, consolando a desconocidos mientras mis propios hijos crecían solos en casa. Vendí todas mis joyas, incluyendo el anillo de boda de mi madre, para pagar la universidad privada de Alejandro. Hipotequé esta casa 3 veces para cubrir sus caprichos de juventud, el máster en Londres, el coche deportivo que necesitaba para proyectar éxito, los préstamos para sus primeras inversiones en fondos de alto rendimiento. Recordé las palabras que me había dicho apenas una semana antes, sentado en mi mesa de comedor mientras comía la paella que había preparado con los pocos euros que me quedaban después de pagar la luz. Mamá, estás perdiendo facultades. Te olvidas de todo, confundes los nombres, dejas el gas abierto. Creo que ha llegado el momento de que alguien se haga cargo de tus finanzas. Y de ti. Sus ojos fríos, calculadores,
Me habían estudiado como un inversor examina un activo depreciado antes de venderlo. He estado hablando con Carmen y Miguel, continuó, refiriéndose a mis otros 2 hijos. Todos estamos preocupados. Hemos encontrado una residencia preciosa en las afueras. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. Vas a estar muy bien cuidada. Yo había sentido un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, pero lo atribuí a la edad, a la paranoia de una mujer mayor que veía fantasmas donde no los había. No necesito que nadie se haga cargo de mí, le había respondido con voz temblorosa. Estoy perfectamente bien aquí. Él había sonreído con esa expresión condescendiente que había perfeccionado en sus años de trabajo con clientes multimillonarios. Por supuesto que sí, mamá, pero es solo una precaución, un seguro para el futuro. Ahora, en la soledad de mi salón, bajo la luz parpadeante de la lámpara que se negaba a cambiar porque cada bombilla representaba una comida menos, entendí que no había sido paranoia. Mi instinto de madre, afinado por décadas de cuidar y proteger, había detectado el peligro que se cernía sobre mí como una tormenta invisible. Al amanecer, me puse mis botas de lluvia más viejas, tomé una linterna que guardaba para los cortes de luz y salí hacia el río. El Manzanares corría sucio y perezoso entre las orillas de cemento, llevándose hojas secas, papeles arrugados y los secretos de una ciudad que nunca dormía completamente. Caminé durante 2 horas, escudriñando cada piedra, cada rama, cada montículo de basura acumulada. Mis rodillas gritaban de dolor, mis pulmones luchaban contra el aire frío de noviembre, pero algo más fuerte que el cansancio me empujaba hacia adelante. Era la necesidad desesperada de conocer la verdad, aunque esa verdad fuera a destronarme completamente. La encontré medio enterrada en el lodo, cerca de un banco donde los enamorados solían escribir sus nombres en la madera carcomida. La caja metálica brillaba débilmente bajo el sol matutino, como un tesoro maldito esperando ser descubierto por el aventurero equivocado. La saqué del agua con manos que temblaban más por el miedo que por el frío. Estaba cerrada con un pequeño candado, pero la humedad había oxidado el mecanismo lo suficiente como para forzarlo con una piedra. Cuando la abrí, mi mundo se desplomó. Documentos. Cientos de documentos con mi nombre, mi firma, mi fotografía. Solicitudes de préstamos que nunca había pedido. Contratos de inversión en criptomonedas que no entendía. Facturas de compras millonarias en tiendas de lujo de Barcelona, Bilbao, incluso Miami. Todo firmado por mí, según esos papeles. Todo autorizado por Carmen Jiménez, la mujer que no había salido de Madrid en 5 años porque no podía permitirse un billete de tren. Mi patrimonio, mis pocos ahorros, mi pensión, todo había sido desviado hacia cuentas que no conocía, inversiones que no había autorizado, gastos que no había realizado. Los dividendos de unas acciones que supuestamente había comprado se reinvertían automáticamente en fondos de alto riesgo. Mi firma aparecía en documentos que transferían mi casa, mi único activo real, a una sociedad que llevaba el nombre de mis 3 hijos. En el fondo de la caja, una carpeta roja contenía el golpe final: solicitudes de incapacitación legal firmadas por Alejandro, Carmen y Miguel. Declaraciones juradas de que su madre había perdido completamente sus facultades mentales. Informes médicos falsificados que describían una demencia avanzada que yo no padecía. Fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, donde aparecía confundida o desorientada, cuidadosamente seleccionadas para construir la narrativa de una anciana incompetente. Caí de rodillas sobre el barro húmedo y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto la bilis amarga de la traición absoluta. Mis propios hijos, los seres humanos que había amado más que a mi propia vida, me habían robado sistemáticamente durante meses, falsificando mi firma, vaciando mis cuentas y planeando encerrarme en una residencia para completar su robo perfecto. El llanto que brotó de mi pecho sonó como el aullido de un animal herido de muerte. Volví a casa con la ropa empapada y el alma destrozada, cargando esa caja maldita como si fuera el ataúd de mi propia ingenuidad. Cada paso por las escaleras de mi edificio resonaba como una sentencia de muerte. Mis vecinos me saludaban desde sus puertas entreabiertas, pero yo apenas podía responder con un gesto.
¿Cómo explicarles que la mujer que conocían, la Carmen que siempre tenía una sonrisa y un consejo para todo el mundo, acababa de descubrir que sus propios hijos la habían traicionado de la manera más cruel imaginable? Me senté en el suelo de mi cocina, rodeada de los documentos húmedos esparcidos como las piezas de un rompecabezas diabólico. Cada papel contaba una historia diferente de mi supuesta degradación mental. Según estos informes falsos, yo vagaba por las calles de Chamberí sin reconocer mi propio barrio. Supuestamente había intentado comprar leche con billetes de Monopoly. Los muy canallas incluso habían inventado que una vez traté de cocinar con detergente en lugar de aceite. Todo mentira. Todo fabricado por mis hijos para justificar lo injustificable. Recordé entonces todas las señales que había ignorado por amor ciego. Hacía 6 meses, Alejandro había insistido en acompañarme al banco para evitar que cometas errores, mamá. Yo, confiada como una paloma, le había dado mi tarjeta y mi código. «Es más fácil si yo me encargo», me había dicho mientras sus ojos brillaban con esa ambición que confundí con preocupación filial. Carmen, mi hija mediana, había llegado una tarde con formularios del seguro médico. «Solo son actualizaciones rutinarias, mami. Firma aquí y aquí». Yo firmé sin leer, porque confiar en tus hijos debería ser tan natural como respirar. Ahora entendía que había estado firmando autorizaciones para que accedieran a mis cuentas bancarias, para que solicitaran préstamos en mi nombre, para que transfirieran mis escasos ahorros a sus inversiones personales. Miguel, el menor, había sido el más sutil. Llegaba cada domingo a comer mi cocido madrileño, elogiaba mis lentejas, me abrazaba con esa ternura calculada que ahora reconocía como pura manipulación. «Mamá, ¿por qué no me das las llaves de tu casa, por si algún día necesitas ayuda urgente?» Y yo, tonta de mí, se las entregué como si le estuviera dando la llave de mi corazón. Mientras revisaba los documentos con lágrimas que empañaban mis gafas de leer, encontré algo que me heló la sangre. Transferencias automáticas de mi pensión hacia una cuenta conjunta que habían abierto a mi nombre. Durante 8 meses, mis 700 euros mensuales habían ido directamente a financiar el estilo de vida de lujo de mis hijos. El dinero que yo necesitaba para medicinas, para comida, para pagar la calefacción en invierno, se había convertido en combustible para sus inversiones en fondos de alto rendimiento. Alejandro había usado mi dinero para comprar más acciones en empresas tecnológicas. Carmen había invertido en Bitcoin y otras criptomonedas volátiles. Miguel había financiado un negocio de importación que le generaba dividendos jugosos. Mis hijos se habían enriquecido con mi pobreza. Habían construido su fortuna sobre los cimientos de mi sacrificio silencioso. El teléfono sonó como un disparo en el silencio mortal de mi apartamento. Era Carmen, mi hija, con esa voz dulce y preocupada que ahora sonaba como veneno mezclado con miel. «Hola, mami. ¿Cómo estás? Te noto rara últimamente». Rara. Esa palabra se había convertido en su arma favorita para desacreditar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier protesta que yo pudiera tener sobre sus comportamientos extraños. «Estoy bien, hija», logré responder, aunque mi voz sonaba como papel de lija. «Escucha, mamá. Alejandro y Miguel quieren que cenemos todos juntos este domingo. Tenemos que hablar de tu futuro. Es importante». Mi futuro. Como si mi futuro les perteneciera. Como si yo fuera una acción en bolsa que pudieran vender al mejor postor. ¿De qué quieren hablar exactamente? Ya sabes, mami. De las cosas que hemos estado comentando. La residencia, los cuidados especializados, la administración de tu patrimonio. Todo para tu tranquilidad. Tranquilidad. La palabra más obscena que habían pronunciado mis oídos en 71 años de vida. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me dirigí al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados por el llanto, el cabello gris despeinado por el viento del río, la piel arrugada por décadas de trabajo y preocupaciones. Pero no era una mujer senil, no era una anciana incapaz. Era Carmen Jiménez, una superviviente que había criado 3 hijos trabajando turnos dobles, que había mantenido esta casa a flote con uñas y dientes, que había sacrificado sus sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos.
¿Cuándo había comenzado esta pesadilla? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su víctima? Recordé la última Navidad, apenas 10 meses atrás. Había vaciado mi cuenta de ahorros para comprarles regalos dignos. A Alejandro, un reloj suizo que costaba 3 meses de mi pensión. A Carmen, un collar de perlas que había visto en el escaparate de una joyería del centro. A Miguel, una chaqueta de cuero que se había probado en el Corte Inglés, mientras yo fingía no ver el precio que colgaba de la etiqueta. Ellos me habían regalado una bata barata del Carrefour y un libro de sudokus para mantener la mente activa. Incluso entonces, ya me trataban como a una anciana en declive mental. Esa noche de Navidad, después de que se fueran con sus familias a celebrar en restaurantes caros, que yo nunca podría permitirme, me quedé sola en este apartamento comiendo sobras de pavo recalentado. Lloré, pero pensé que lloraba de melancolía navideña. Ahora entendía que lloraba, porque mi corazón ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Mis hijos me habían abandonado emocionalmente mucho antes de decidir robarme. Encontré en uno de los documentos algo que me destrozó completamente. Una valoración de mi apartamento. Mis hijos habían contratado a un tasador para calcular cuánto dinero obtendrían cuando me internaran y vendieran mi casa. 70 metros cuadrados en Chamberí. 250,000 euros. $250,000 que se repartirían entre los tres mientras yo me pudría en una residencia geriátrica pagada con mi propia pensión. Habían calculado que, deduciendo los gastos de la residencia, mi patrimonio líquido les proporcionaría un capital inicial suficiente para expandir sus negocios. Alejandro quería invertir en startups tecnológicas. Carmen planeaba abrir una consultoría de marketing digital. Miguel soñaba con un restaurante en el barrio de Salamanca. Mis huesos, mi sangre, mi vida entera convertida en combustible para sus ambiciones. Esa madrugada, mientras Madrid dormía ajeno a mi dolor, me senté en el balcón con una taza de manzanilla fría entre las manos. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y yo me sentía como una de ellas, brillante una vez, ahora simplemente un residuo frío perdido en la inmensidad del abandono. ¿Cómo había criado a 3 monstruos tan perfectos? ¿En qué momento el amor incondicional que les había entregado se había convertido en la herramienta que usarían para destruirme? Recordé a mi madre, que murió en esta misma casa hace 15 años, rodeada de amor genuino, sosteniendo mi mano mientras respiraba por última vez. Le había prometido que nunca terminaría mis días sola y abandonada, como tantas mujeres de su generación. Había cumplido mi promesa con ella, pero mis propios hijos estaban decididos a romper la mía. El amanecer llegó como un juez implacable, iluminando los documentos esparcidos por mi mesa de comedor. Cada papel era una puñalada diferente, pero todos apuntaban al mismo corazón sangrante. Tenía 2 opciones: confrontarlos y arriesgarme a que aceleraran sus planes de internamiento, o fingir ignorancia mientras buscaba la manera de protegerme. Decidí ser más inteligente que ellos. Por primera vez en 8 meses, no les iba a facilitar las cosas. Por primera vez en mi vida, iba a luchar por mí misma. El domingo llegó como una ejecución programada. Había pasado toda la semana fingiendo normalidad mientras planificaba mi estrategia. Compré ingredientes para hacer su comida favorita con los últimos euros que encontré escondidos en el tarro de las galletas. Dinero que había guardado para emergencias sin saber que la emergencia era mi propia familia. Preparé cocido madrileño desde las 6 de la mañana, como hacía cuando eran niños y venían corriendo desde el colegio con las mejillas coloradas por el frío. El olor de los garbanzos, la morcilla y el jamón llenaba el apartamento con una nostalgia que ahora sabía que era falsa. Cada gesto de amor maternal se había convertido en una representación teatral para unos hijos que ya no existían. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado para mi boda. Esa reliquia familiar que había sobrevivido a 40 años de lavados y que ahora sería testigo de mi último acto como madre ingenua. Las copas de cristal, heredadas de mi abuela, brillaban bajo la luz del comedor como lágrimas cristalizadas. Llegaron puntuales, como siempre que había algo importante que ganar. Alejandro con su traje de 2,000 euros y esa sonrisa de vendedor que usaba para convencer a sus clientes de invertir en activos de alto riesgo.
Carmen vestía un abrigo de cachemira que costaba más que 6 meses de mi pensión, financiado sin duda con el dinero que habían desviado de mis cuentas. Miguel llegó en su coche nuevo, un BMW que brillaba como una bofetada en la cara de mi Honda Civic de 20 años. «Huele delicioso, mami», dijo Carmen besándome en la mejilla con esos labios que habían mentido tantas veces. «Nadie hace cocido como tú. Por eso vas a echar de menos la cocina casera en la residencia», añadió Miguel con una risa que intentaba sonar cariñosa pero que me sonó a cristales rotos. Durante el primer plato, mantuvieron la farsa de la familia amorosa. Elogiaron mis croquetas. Preguntaron por mi salud con esa preocupación impostada que habían perfeccionado durante meses. Alejandro incluso me trajo un ramo de flores baratas del supermercado, como si fuera un regalo real y no una limosna para calmar su conciencia. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», comenzó Alejandro después del segundo plato, limpiándose la boca con la servilleta como si fuera a pronunciar un discurso en la junta directiva de su empresa. «Ya es hora de que tomes una decisión responsable sobre tu futuro», continuó Carmen, con esa voz pausada que usaba en sus presentaciones de trabajo. «Hemos estado investigando y encontramos la residencia perfecta para ti». Sacaron folletos brillantes de sus bolsos, como agentes inmobiliarios vendiendo un paraíso que yo no había pedido. Las fotografías mostraban jardines cuidados, salas de estar acogedoras, ancianos sonrientes jugando al parchís bajo la supervisión de enfermeras uniformadas. Todo muy limpio, muy organizado, muy parecido a un cementerio para vivos. «Mira qué bonito, mami», insistió Carmen señalando una imagen de un comedor comunal, donde docenas de ancianos comían en silencio supervisados como presos en una cárcel geriátrica. «Tendrás compañía de gente de tu edad. No estarás sola como aquí. Sola». Como si la soledad fuera culpa mía y no consecuencia de su abandono sistemático. «Y lo mejor es que nosotros nos encargaremos de todos los trámites», añadió Miguel con esa generosidad falsa que me revolvía el estómago. «Venderemos la casa, administraremos el dinero, te visitaremos los domingos. Vas a estar como una reina destronada», pensé, pero mantuve mi expresión neutra. «No entiendo por qué tengo que irme de mi casa», dije finalmente, con la voz temblorosa que ya no tenía que fingir. «Aquí estoy bien, puedo cuidarme sola». Los tres intercambiaron miradas cómplices, como médicos que se preparan para dar un diagnóstico terminal a un paciente que aún no sabe que está condenado. «Mamá, seamos realistas», dijo Alejandro con esa paciencia condescendiente que reservaba para los clientes más difíciles. «Últimamente has tenido muchos olvidos. La semana pasada dejaste el gas abierto toda la noche». Mentira. Jamás había dejado el gas abierto en 70 años de vida. «Y el otro día te encontramos desorientada en el mercado», añadió Carmen. «Doña Pilar nos dijo que preguntaste 3 veces por el precio de las naranjas». Otra mentira. Doña Pilar era mi amiga desde hacía 20 años y jamás había dicho tal cosa. «Además, ¿qué vas a hacer si te caes? ¿Si tienes una emergencia médica?», insistió Miguel. «Aquí estás aislada, sin ayuda profesional». Profesional. Como si el amor familiar fuera un servicio que se pudiera subcontratar a extraños con título universitario. «En la residencia tendrás enfermeras las 24 horas», continuó Alejandro sacando más papeles de su maletín ejecutivo. «Actividades programadas, fisioterapia, control médico constante, y nosotros podremos visitarte sin preocuparnos por tu seguridad». Sus visitas. Esos 15 minutos semanales entre sus compromisos importantes, cuando tenían tiempo de sobra después de gastarse mi dinero en restaurantes caros y vacaciones exóticas. «No quiero irme», dije, y por primera vez en meses mi voz sonó firme. El silencio que siguió fue como una sentencia de muerte. Mis 3 hijos me miraron con esa expresión de paciencia agotada que reservaban para las negociaciones complicadas en sus trabajos. «Mamá, no es una decisión que puedas tomar tú sola», dijo Carmen con una dureza que no reconocí en la niña que una vez lloró en mis brazos porque se había peleado con su mejor amiga. «Tu estado mental ya no te permite tomar decisiones importantes». Estado mental. Como si amar demasiado fuera una enfermedad psiquiátrica. «Hemos consultado con médicos».
mintió Alejandro con la misma facilidad con que vendía inversiones fraudulentas a jubilados ingenuos. Todos coinciden en que necesitas cuidados especializados. ¿Qué médicos?, pregunté, aunque ya sabía que toda su argumentación estaba construida sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Especialistas en geriatría que han revisado tu caso, respondió Miguel sacando de su bolsillo una carpeta llena de documentos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos informes falsos que había encontrado en la caja del río. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. No podía revelar que sabía la verdad. Todavía no. Mira, mami, dijo Carmen adoptando ese tono maternal que debería haber sido mío, no suyo. Sabemos que es difícil aceptarlo, pero lo hacemos por amor. Por tu propio bien. Por mi propio bien. La frase más peligrosa del idioma español cuando sale de la boca de familiares con intereses ocultos. Sacaron entonces el documento final. Una solicitud de tutela legal que me despojaría de todos mis derechos civiles. Según esos papeles, yo era incapaz de administrar mis bienes, de tomar decisiones médicas, de decidir dónde vivir. Mis hijos se convertirían legalmente en mis dueños. Solo necesitamos tu firma aquí, dijo Alejandro señalando una línea donde mi nombre aparecía ya escrito en letra de molde. Y aquí, y aquí. Las manos me temblaron mientras fingía leer documentos que ya conocía de memoria. Cada cláusula era una puñalada diferente. Transferencia automática de mi pensión a una cuenta gestionada por ellos. Venta inmediata de mi apartamento. Autorización para decidir sobre mi tratamiento médico sin consultarme. ¿Y si no firmo?, pregunté con una inocencia que ya no sentía. El ambiente se tensó como la cuerda de un violín a punto de romperse. Mamá, por favor, no nos hagas esto más difícil, dijo Carmen con esa voz de víctima que había aprendido a usar cuando no conseguía lo que quería. Todos estamos preocupados por ti. Solo queremos ayudarte. Si no firmas voluntariamente, añadió Alejandro con una frialdad que me heló la sangre, tendremos que buscar otras alternativas legales. Y eso sería más traumático para todos. Amenazas disfrazadas de preocupación. Chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Cogí el bolígrafo con dedos temblorosos, acerqué la punta al papel y entonces hice algo que jamás había hecho en 71 años de vida. Miré directamente a los ojos de mis hijos y les dije que no. No voy a firmar. Las palabras salieron de mi boca como balas disparadas contra el cristal de sus expectativas. El silencio que siguió fue el rugido más ensordecedor que había escuchado en mi vida. La explosión fue inmediata, como si hubiera activado una bomba de relojería que llevaba meses esperando el momento perfecto para detonar. ¿Cómo que no vas a firmar?, gritó Alejandro levantándose de la silla con tanta violencia que derribó su copa de vino, manchando el mantel bordado de mi madre con una sangre líquida que parecía profética. «Mamá, no estás en condiciones de tomar esta decisión». Carmen se acercó a mí con esa sonrisa forzada que usaban los vendedores cuando un cliente se resiste a comprar basura a precio de oro. «Mami, creo que no entiendes bien la situación. No es opcional, es necesario para tu seguridad». «Mi seguridad no les importa un comino», respondí, sorprendiéndome a mí misma con una dureza que no sabía que poseía. «Lo único que les importa es mi patrimonio». Miguel soltó una carcajada amarga que sonó como vidrio molido. ¿Tu patrimonio? ¿Estás hablando en serio? Un apartamento viejo en Chamberí y una pensión miserable. No seas ridícula. Ridícula. La palabra me atravesó como una bala. Mi hijo menor, al que había criado con ternura infinita, me llamaba ridícula por defender lo poco que me quedaba de dignidad. Ese apartamento viejo, dije con la voz temblando de rabia contenida. Es donde ustedes crecieron, donde los cuidé cuando tenían fiebre, donde les enseñé a caminar, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas. Exactamente, respondió Carmen con una frialdad que me caló hasta los huesos. Por eso sabemos que no puedes mantenerlo en condiciones. Mírate, mamá, esta casa se está cayendo a pedazos, igual que tú, igual que yo. Mi propia hija comparándome con un edificio en ruinas que había que demoler para construir algo más rentable en su lugar. Además, continuó Alejandro recuperando su compostura de ejecutivo,
Ya hemos invertido tiempo y dinero en esta decisión. Los abogados, los médicos, la reserva en la residencia. No puedes echarlo todo abajo por un capricho senil. Capricho senil. Como si mi negativa a ser despojada de mi libertad fuera síntoma de demencia y no acto de supervivencia. ¿Qué abogados?, pregunté, aunque la respuesta me aterrorizaba. Los mejores de Madrid, respondió Miguel con orgullo siniestro. Especialistas en derecho de familia y tutelas. Su bufete maneja el patrimonio de multimillonarios. Saben cómo proteger los activos familiares de decisiones irresponsables. Proteger los activos. Mis huesos, mi sangre, mi vida convertida en una cartera de inversión que había que gestionar eficientemente. Fue entonces cuando entró mi nieto Pablo, el hijo de Carmen, un adolescente de 17 años que había sido mi luz en los últimos años oscuros. Venía de jugar al fútbol, con el uniforme sudado y esa sonrisa que me recordaba a su madre cuando aún era inocente. ¡Abuela Carmen!, gritó corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Pero Carmen lo detuvo con un gesto seco de la mano. Pablo, ve a tu cuarto. Los adultos estamos hablando de cosas importantes. El chico me miró con confusión, pero algo en la tensión del ambiente le hizo obedecer. Antes de salir, se acercó y me susurró al oído. Abuela, ¿estás bien? Te veo triste. Sus palabras fueron como un rayo de sol en la tormenta. Alguien, al menos una persona en esta familia, se preocupaba genuinamente por mis sentimientos. Estoy bien, cariño, le mentí, acariciando su cabello húmedo por el sudor. Ve a ducharte. Cuando Pablo desapareció por el pasillo, la máscara de civismo familiar se desplomó completamente. Esto se acaba aquí, declaró Alejandro con una autoridad que no le había concedido nadie. Mañana mismo vamos al juzgado a presentar la solicitud de incapacitación, con o sin tu firma. No pueden hacer eso, protesté, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. Claro que podemos, respondió Carmen sacando su teléfono móvil y mostrándome la pantalla. Tenemos grabaciones de tus conversaciones incoherentes, fotografías de la casa en mal estado, testimonios de vecinos preocupados por tu comportamiento errático. Testimonios de vecinos. ¿Cuánta gente habían sobornado o manipulado para construir su caso contra mí? Y si intentas resistirte, añadió Miguel con una sonrisa que habría envidiado el diablo. Tenemos videos de ti vagando confundida por el barrio, comprando la misma cosa 3 veces en el mismo día, hablando sola en el parque. Videos. Me habían estado vigilando, grabando, documentando cada momento de vulnerabilidad para usarlo como arma en mi contra. Ustedes me han estado espiando, murmuré, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Te hemos estado protegiendo, corrigió Carmen con esa capacidad infinita para transformar la crueldad en caridad, documentando tu deterioro para poder ayudarte cuando fuera necesario. ¿Y ese momento es ahora?, sentenció Alejandro guardando los documentos en su maletín como si fueran la escritura de defunción de mi autonomía. Mañana por la mañana iremos juntos al juzgado. Puedes venir voluntariamente o podemos conseguir una orden judicial. Tú decides. Se levantaron los 3 al mismo tiempo, como una coreografía ensayada de despedida definitiva. Carmen recogió su bolso de marca, pagado con mi dinero robado. Miguel se puso la chaqueta que yo le había regalado con mis últimos ahorros. Alejandro ajustó los gemelos de oro que habían pertenecido a mi padre y que yo le había dado cuando cumplió 30 años. Gracias por la comida, mamá, dijo Carmen besándome en la mejilla con labios que sabían a traición. Estaba deliciosa, como siempre. Sí, vas a extrañar cocinar cuando estés en la residencia, añadió Miguel con esa crueldad casual que había perfeccionado en sus años de hombre de negocios exitoso. Pero no te preocupes, concluyó Alejandro desde la puerta. Tendrás tiempo para nuevas aficiones, clases de pintura, bingo, terapia ocupacional. Vas a estar entretenidísima, entretenida, como un animal de zoológico al que le dan actividades para que no se vuelva loco en su jaula. La puerta se cerró con un sonido que resonó como el eco de un ataúd sellándose para siempre. Me quedé sola en el comedor, rodeada de platos sucios y sueños rotos. El mantel bordado por mi madre parecía llorar vino tinto.
y yo finalmente entendí que la mancha era irreversible, como el daño que mis hijos habían causado a nuestro vínculo familiar. Pero entonces escuché pasos suaves en el pasillo. Pablo apareció en pijama, con el cabello aún húmedo de la ducha y una expresión de preocupación que me partió el corazón. «Abuela, ¿qué está pasando?» Mamá y los tíos salieron muy enfadados. Me acerqué a él y lo abracé con la desesperación de una náufraga aferrándose al último salvavidas. Su cuerpo delgado temblaba entre mis brazos y me di cuenta de que él también tenía miedo. «Pablo, mi niño», susurré contra su cabello. «¿Tú crees que tu abuela está loca?» Él se separó de mí y me miró directamente a los ojos con esa honestidad brutal que solo poseen los adolescentes. «Claro que no, abuela. Eres la persona más cuerda que conozco. Mamá dice que se te olvidan las cosas, pero a mí nunca se te ha olvidado mi cumpleaños, ni cuando tengo exámenes, ni cuando juego al fútbol. Siempre te acuerdas de todo lo que me importa». Sus palabras fueron como un bálsamo en mis heridas abiertas. Al menos una persona en esta familia aún me veía como un ser humano digno de respeto. «Pablo», le dije tomando sus manos entre las mías, «quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre te voy a querer. Siempre». «¿Te van a llevar a una residencia?», preguntó con esa intuición que tienen los jóvenes para detectar las tragedias familiares. «Van a intentarlo», respondí con una honestidad que quizás no debería haber compartido con él, pero que ya no podía contener. «Eso no está bien», dijo con una indignación pura que me recordó por qué había valido la pena traer niños al mundo. «Tú no estás enferma. No necesitas que nadie te cuide». Esa noche, después de que Pablo se fuera con su madre, me senté en mi butaca favorita y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de guerra, porque había descubierto algo que mis hijos no sabían. Aún tenía aliados en esta batalla, y mañana, cuando vinieran por mí, no me iban a encontrar tan indefensa como esperaban. A las 7 de la mañana siguiente, mientras Madrid despertaba bajo un cielo gris que parecía presagiar tormenta, hice algo que no había hecho en toda mi vida. Desobedecí a mis hijos. En lugar de esperarlos dócilmente para ir al juzgado como una cordero al matadero, me vestí con mi mejor traje negro, el que había usado en el funeral de mi madre, y salí de casa con un destino muy diferente al que ellos habían planeado para mí. Caminé por las calles de Chamberí, con pasos firmes que no sentía desde hacía meses. Cada respiración de aire matutino sabía a libertad robada, que finalmente recuperaba. Los comerciantes abrían sus tiendas, los niños corrían hacia el colegio. La vida normal continuaba mientras yo me dirigía a cambiar el curso de la mía para siempre. Mi primera parada fue el Banco Santander de la calle Fuencarral, donde había mantenido mi cuenta durante 30 años. Pedí hablar con el director, un hombre calvo de mediana edad que me conocía desde que era cajero y había visto pasar mis ingresos modestos mes tras mes, año tras año. «Señora Jiménez», me saludó con esa cortesía profesional que reservaba para los clientes de toda la vida. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar todos los movimientos de mi cuenta en los últimos 8 meses», le dije con una firmeza que lo sorprendió. «Y quiero cancelar todas las autorizaciones que haya firmado para que terceras personas accedan a mi dinero». Sus ojos se abrieron ligeramente mientras tecleaba en su computadora. La pantalla reflejaba números que yo conocía de memoria, pero que él veía por primera vez con atención profesional. «Señora Jiménez», murmuró después de varios minutos de silencio incómodo, «aquí hay transferencias muy importantes que han sido autorizadas a su nombre. ¿Está segura de que quiere cancelar estas operaciones?» «Completamente segura», respondí, «y quiero una copia impresa de cada transacción. Todas». Mientras la impresora escupía página tras página de mi robo documentado, llamé a Pablo desde mi móvil viejo. Su voz soñolienta me tranquilizó como un abrazo a distancia. «Abuela, ¿estás bien? Son muy temprano. Pablo, mi niño, necesito pedirte un favor muy importante. ¿Puedes venir a buscarme al banco de la calle Fuencarral? Y trae tu mochila del instituto». «¿Estás en problemas, abuela?» «Estoy solucionando problemas», corrigí. «Pero necesito tu ayuda». Pablo llegó en 20 minutos, corriendo como si fuera una emergencia médica.
Su cara de preocupación se transformó en asombro cuando me vio salir del banco con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de determinación que no había mostrado en años. ¿Qué es todo eso?, preguntó señalando los documentos. La evidencia de que tu madre, tus tíos y yo tenemos que tener una conversación muy diferente a la que ellos esperan. Mi segunda parada fue la comisaría de policía del distrito de Chamberí. Pablo me acompañó en silencio, intuyendo que estaba presenciando algo histórico en la vida de su abuela. El agente de guardia, un joven que podría haber sido mi nieto, nos recibió con la paciencia aburrida de quien escucha quejas menores todo el día. Vengo a presentar una denuncia por estafa y falsificación de documentos, anuncié colocando la carpeta bancaria sobre su escritorio. La expresión del policía cambió radicalmente. Lo que había comenzado como una consulta rutinaria se transformó en un caso serio, que requería la atención de investigadores especializados. Durante 2 horas, expliqué meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, cada documento fabricado para construir el caso de mi supuesta incapacidad mental. El detective a cargo, un hombre de 50 años con ojos cansados pero atentos, tomaba notas mientras revisaba las pruebas que había recopilado. «Señora Jiménez», me dijo finalmente, «esto que me está mostrando constituye un delito muy grave. ¿Está dispuesta a seguir adelante con la denuncia aunque los acusados sean sus hijos?» «Detective», respondí con una serenidad que me sorprendió. «Hace tiempo que dejaron de ser mis hijos. Ahora son simplemente delincuentes que han elegido a la víctima equivocada». Pablo apretó mi mano cuando salimos de la comisaría. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y tristeza que me partió el corazón. «Abuela, ¿qué va a pasar con mamá? Tu madre va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones», le dije con ternura pero sin vacilación. «Y tú vas a tener que decidir si quieres formar parte de una familia honesta o seguir viviendo en una mentira». Por la tarde, mientras Pablo había regresado al instituto con la promesa de llamarme después de clases, me senté en un café cerca del Retiro y hice algo que no había hecho en décadas. Pedí un cortado y un croissant sin calcular si tenía dinero suficiente para el resto de la semana. El dinero que había estado enviando automáticamente a las cuentas de mis hijos había sido bloqueado esa misma mañana por orden judicial. Por primera vez en 8 meses, mi pensión completa permanecería en mi cuenta. Los 700 euros que habían estado financiando sus lujos ahora se quedarían donde pertenecían, conmigo. El café sabía a victoria. El croissant tenía gusto a dignidad recuperada. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios madrileños, mi teléfono sonó con la furia de quien acaba de descubrir que sus planes perfectos se han desmoronado como un castillo de naipes. Era Alejandro, y su voz destilaba una rabia que intentaba disfrazar de preocupación. «Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a buscarte para ir al juzgado y no estabas en casa». «Estoy exactamente donde debo estar», respondí sin revelar mi ubicación. «En cambio, ustedes deberían estar preparándose para recibir una citación judicial». El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que casi podía tocarlo. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de que ya no soy la anciana indefensa que pensaban que era. Hablo de que tengo abogado, tengo pruebas, y tengo una denuncia penal en su contra por estafa y falsificación de documentos». «Mamá, estás loca», estalló finalmente, abandonando toda pretensión de civismo. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». «La familia no roba», respondí con una calma que me asombró. «La familia no miente. La familia no trata de encerrar a sus seres queridos para robarles sus bienes. Te vamos a declarar incapaz mental», gritó perdiendo completamente el control. «Tienes demencia senil. Ningún juez va a creer a una vieja loca». «Puede ser», admití, «pero al menos voy a luchar. Y si pierdo, será peleando de pie, no arrodillada como ustedes esperaban». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Por primera vez en meses, el silencio me pareció música celestial. Esa noche dormí en una pensión modesta cerca de Atocha, pagando con mi propio dinero una habitación que, aunque pequeña y sencilla, era mía por derecho propio. Nadie me había regalado esa cama, nadie podía arrebatármela, nadie tenía poder de decisión sobre si podía quedarme o tenía que irme.
Me duché con agua caliente que no tenía que racionar porque otros decidieran cuánto podía gastar. Me puse el camisón que había elegido yo misma, no el que alguien considerara apropiado para mi edad. Cené un sándwich comprado en una máquina expendedora que sabía a independencia pura. Antes de dormir, llamé a Pablo desde el teléfono de la pensión. «Abuela, ¿dónde estás? Mamá está histérica. Dice que has enloquecido completamente». «Pablo, mi niño», le dije con ternura infinita. «¿Recuerdas lo que me preguntaste ayer? ¿Si creía que estaba loca?» «Sí, pues creo que por primera vez en años estoy completamente cuerda. Y mañana vas a ver a tu abuela hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a demostrarles que una mujer de 71 años puede ser más fuerte que 3 ladrones que tuvieron la mala suerte de elegir a la víctima equivocada». Por primera vez en 8 meses, dormí toda la noche sin despertarme, sin pesadillas, sin miedo, sin cadenas. La llamada llegó a las 8 de la mañana del martes, mientras desayunaba tostadas con mermelada en la pequeña cafetería de la pensión. Era mi abogada de oficio, una mujer joven llamada Ana Martínez que había tomado mi caso con una indignación profesional que me devolvió la fe en la justicia. «Señora Jiménez, han respondido a la denuncia. Sus hijos quieren una reunión urgente con mediación judicial. Aparentemente, tienen una contrapropuesta». Una contrapropuesta. Como si mi libertad fuera una negociación comercial donde pudieran regatear términos más favorables para su cartera de inversiones. «¿Qué tipo de contrapropuesta?», pregunté, aunque ya sospechaba que sería otra variación del mismo tema. «Mi dinero, su control. Proponen un acuerdo extrajudicial donde usted mantendría la casa, pero ellos administrarían sus finanzas por su propio bien. Evitaríamos el juicio, pero usted renunciaría a su autonomía económica. Dígales que se vayan al infierno». Respondí con una tranquilidad que sorprendió incluso a mi abogada. «Pero hágalo con palabras más legales». Ana se rió al otro lado de la línea. «Me encanta trabajar con clientes que tienen las ideas claras. La reunión es esta tarde a las 4 en el juzgado de familia. ¿Está preparada para verlos?» «Ana», le dije, «llevo 71 años preparándome para esta reunión sin saberlo. Pasé la mañana caminando por el Madrid que había sido mi hogar durante décadas, pero que ahora veía con ojos diferentes. Era como si hubiera estado viviendo en una prisión transparente durante años, viendo la ciudad a través de barrotes invisibles que mis propios hijos habían construido a mi alrededor. Me detuve frente a un escaparate donde vendían maletas de viaje. Había una pequeña, de color azul marino, perfecta para una mujer que quisiera empezar de nuevo en algún lugar donde nadie la conociera como la madre fracasada de 3 delincuentes de cuello blanco. Por primera vez en décadas, me permití fantasear con la posibilidad de desaparecer, de convertirme en Carmen Jiménez, la mujer libre, en lugar de Carmen Jiménez, la víctima perpetua. Compré la maleta con dinero que por fin era realmente mío. A las 4 en punto llegué al juzgado de primera instancia número 12, un edificio gris que olía a papel sellado y sueños rotos. Ana me esperaba en la entrada con una sonrisa que mezclaba compasión profesional y admiración genuina. «¿Cómo se siente?», me preguntó mientras subíamos las escaleras hacia la sala de mediación. «Como una gladiadora», respondí, sorprendiéndome con la verdad de mis propias palabras. Ellos ya estaban allí cuando entramos. Alejandro vestía su traje más caro, el que reservaba para cerrar negocios importantes con clientes multimillonarios. Carmen lucía un vestido conservador que probablemente había costado más que mi pensión mensual. Miguel se había peinado hacia atrás con esa prestancia falsa que usaba para impresionar a inversionistas potenciales en sus presentaciones de negocios. Pero algo había cambiado en sus rostros. La seguridad arrogante había sido reemplazada por una tensión nerviosa que no conseguían disimular completamente. Por primera vez en meses, yo tenía el poder en esta relación, y ellos lo sabían. El mediador, un juez de aspecto severo con 40 años de experiencia en conflictos familiares, revisó los documentos con la meticulosidad de quien había visto todas las variaciones posibles de la avaricia humana disfrazada de amor filial. «Señora Jiménez», comenzó dirigiéndose a mí, «sus hijos alegan que su denuncia es producto de confusión mental y proponen una solución que consideran beneficiosa para todas las partes».
Alejandro se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de vendedor que había perfeccionado en sus años manejando patrimonio de clientes ricos. Mamá, hemos reflexionado sobre todo esto. Quizás fuimos demasiado directos en nuestro enfoque. Estamos dispuestos a negociar. Negociar. Como si mi dignidad fuera un activo financiero que pudiera intercambiarse por condiciones más favorables. Te puedes quedar en tu casa, continuó Carmen con esa voz dulce que ahora reconocía como puro veneno. Solo queremos asegurarnos de que tus finanzas estén bien administradas. Es por tu protección y por nuestra tranquilidad, añadió Miguel con esa honestidad accidental que a veces se filtraba en sus mentiras. No podemos estar preocupándonos constantemente por si tomas decisiones financieras imprudentes. El mediador me miró esperando mi respuesta. Ana tocó suavemente mi brazo en señal de apoyo. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el latido de mi corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Decisiones imprudentes? Repetí lentamente, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo. ¿Como la decisión imprudente de confiar en ustedes? ¿Como la decisión imprudente de sacrificar mi juventud para pagar sus estudios? ¿Como la decisión imprudente de amarlos incondicionalmente mientras ustedes planeaban robarme? La temperatura de la sala pareció descender varios grados. Mamá, no dramatices, dijo Alejandro, pero su voz había perdido toda la seguridad anterior. Nadie te ha robado nada. Solo hemos estado administrando tus recursos de manera más eficiente. ¿Tú? ¿Eficiente? Me levanté de la silla con una energía que no sentía desde hacía años. ¿Llaman eficiente usar mi pensión para financiar sus inversiones en Bitcoin mientras yo comía huevos duros y pan duro porque no tenía dinero para nada más? Carmen palideció. Mamá, estás exagerando. ¿Exagerando? Saqué de mi bolso las copias de todos los extractos bancarios que había recopilado. ¿Exagero cuando digo que transfirieron mi dinero a sus cuentas personales durante 8 meses? ¿Exagero cuando digo que falsificaron mi firma para solicitar préstamos que yo nunca autoricé? Coloqué los documentos sobre la mesa con la ceremonia de quien presenta evidencia en un juicio por asesinato. ¿Exagero cuando digo que planeaban encerrarme en una residencia geriátrica para vender mi casa y repartirse el dinero entre ustedes tres? El mediador revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Ana sonreía con la satisfacción de un abogado que sabe que tiene un caso ganado. Esto es muy serio, murmuró el juez. Señores, estas acusaciones constituyen delitos graves: falsificación, apropiación indebida, conspiración para cometer fraude. Son malentendidos, interrumpió Miguel desesperadamente. Interpretaciones erróneas de transacciones legítimas. ¿Legítimas? Me volví hacia él con una furia que había estado cocinándose a fuego lento durante meses. ¿Era legítimo usar mi dinero para comprar acciones de empresas tecnológicas mientras yo me saltaba comidas para poder pagar la luz? ¿Era legítimo falsificar informes médicos que decían que tenía demencia cuando ustedes saben perfectamente que mi mente está más clara que las suyas? ¿Era legítimo planear mi internamiento forzoso para poder disponer libremente de mi patrimonio? Cada pregunta era una bofetada verbal que los hacía encogerse más en sus asientos. Mamá, por favor, suplicó Carmen con lágrimas que no sabía si eran genuinas o actuadas. Somos familia. Podemos solucionar esto entre nosotros. Familia. Repetí la palabra como si fuera un concepto extraño que estuviera aprendiendo por primera vez. ¿Saben cuándo dejaron de ser mi familia? El día que decidieron que mi amor incondicional era una debilidad que podían explotar para su beneficio económico. Me dirigí al mediador con una compostura que me sorprendió. Señor juez, no hay nada que negociar aquí. Quiero que se procese penalmente a estas 3 personas por los delitos que han cometido contra mí. Quiero que se les prohíba acercarse a mí o a mi domicilio. Y quiero que se congelen todos los activos que han adquirido con mi dinero hasta que un tribunal determine qué parte de su patrimonio actual corresponde a fondos robados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó bruscamente, derribando su silla. ¡Esto es una locura! ¡Vas a destruir a tu propia familia por dinero! Yo no soy quien ha destruido esta familia por dinero, respondí sin inmutarme. Ustedes ya hicieron ese trabajo. Carmen lloraba ahora abiertamente,
pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Había aprendido a distinguir entre lágrimas de dolor genuino y lágrimas de manipulación. Miguel intentó un último recurso desesperado. ¿Y Pablo? ¿Has pensado en Pablo? Vas a destruir la vida de tu nieto por un capricho de venganza. Fue entonces cuando sonreí por primera vez en toda la reunión. Pablo será la única víctima inocente en todo esto. Y por eso mismo, va a aprender una lección que ustedes nunca le enseñaron, que hay cosas más importantes que el dinero, como la dignidad, como la honestidad, como el respeto por los mayores. Me dirigí hacia la puerta con la nueva maleta azul marino que había comprado esa mañana, símbolo de una vida que finalmente era mía para vivirla como quisiera. Nos vemos en el juicio, les dije sin voltear a mirarlos. Y por primera vez en 71 años, salí de una habitación teniendo la última palabra. 3 meses después, mientras el sol de febrero acariciaba mi rostro a través de los ventanales del pequeño apartamento que había alquilado en Valencia, me desperté sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante años. Por primera vez desde que podía recordar, el amanecer no traía consigo la ansiedad de enfrentar otro día de humillaciones silenciosas. El apartamento era pequeño pero luminoso, con vistas al Mediterráneo que cambiaba de color según la hora del día. Había elegido Valencia porque nadie me conocía allí, porque podía caminar por sus calles sin cargar el peso de una historia familiar que había terminado siendo mi cadena más pesada. Aquí era simplemente Carmen, una mujer de 71 años que había decidido empezar de nuevo cuando todos creían que ya era demasiado tarde. La maleta azul marino que había comprado aquel día en Madrid ahora descansaba vacía en el armario, después de haberme acompañado en el viaje más importante de mi vida, el viaje hacia mí misma. El juicio había durado 2 meses. Alejandro, Carmen y Miguel habían contratado a los mejores abogados que su dinero robado podía pagar, pero la evidencia era irrefutable. Las transferencias fraudulentas, las firmas falsificadas, los informes médicos inventados. Todo había salido a la luz con la precisión implacable de la justicia, cuando finalmente decide funcionar. La sentencia había sido ejemplar. 3 años de prisión condicional para cada uno, la obligación de devolverme todo el dinero sustraído con intereses, y una orden de alejamiento que les prohibía contactarme durante 5 años. Pero más importante que el castigo legal había sido el castigo social. Sus reputaciones profesionales destruidas, sus círculos sociales evaporados, sus matrimonios tambaleándose bajo el peso del escándalo público. Alejandro había perdido su trabajo en la empresa de inversiones cuando la noticia de su condena llegó a oídos de sus clientes multimillonarios. Nadie quiere confiar su patrimonio a un hombre que roba a su propia madre. Sus inversiones en el mercado de acciones se habían desplomado cuando tuvo que vender precipitadamente para pagar las indemnizaciones legales. Su fortuna cuidadosamente construida se evaporó como el humo de los euros que había robado de mi pensión. Carmen había cerrado su consultoría de marketing cuando sus clientes comenzaron a cancelar contratos al enterarse de que trabajaban con una estafadora condenada. Su sueño de expandir sus negocios usando mi dinero se había convertido en la pesadilla de tener que vender su casa para pagar las deudas legales. Sus inversiones en criptomonedas, financiadas con mis ahorros robados, ahora le pertenecían a mí, por orden judicial. Miguel había perdido su restaurante cuando los bancos le negaron los créditos necesarios para mantenerlo a flote. Su historial crediticio había quedado destruido por la condena, y los socios inversionistas habían huido como ratas de un barco que se hunde. Los fondos de inversión que había manejado usando mi dinero fueron embargados y transferidos a mi cuenta bancaria. Pero lo más doloroso para ellos no había sido la pérdida económica. Había sido descubrir que su madre, la mujer a quien habían subestimado durante décadas, era mucho más inteligente y valiente de lo que jamás habían imaginado. Esa mañana de febrero, mientras preparaba mi café con leche en la cocina que olía a limones frescos del árbol que crecía en mi pequeño balcón, sonó el teléfono. Era Pablo, mi nieto, la única luz que había sobrevivido al incendio de nuestra familia. Abuela Carmen. Su voz sonaba más madura,
como si los últimos meses lo hubieran obligado a crecer más rápido de lo que cualquier adolescente debería. ¿Cómo estás? Estoy bien, mi niño. Mejor que bien, si soy honesta. Te echo de menos, confesó con esa vulnerabilidad que me partía y me sanaba el corazón al mismo tiempo. Y yo a ti, Pablo, más de lo que las palabras pueden expresar. Había estado llamándome cada semana desde el juicio, a escondidas de su madre. Carmen había intentado envenenarlo contra mí, convencerlo de que su abuela se había vuelto loca y vengativa, pero Pablo tenía 17 años y ojos claros para ver la verdad que los adultos a su alrededor se negaban a reconocer. Mamá dice que vas a volver a Madrid pronto. Continuó con esperanza mal disimulada. No, cariño, Madrid ya no es mi hogar. Mi hogar está donde yo decido que está, pero nosotros estamos en Madrid. Protestó con la lógica simple de quien aún creía que la familia era geografía en lugar de afecto. Pablo, mi amor, tú siempre serás mi familia, estés donde estés. Pero tu madre, tus tíos, ellos eligieron dejar de serlo hace tiempo. El silencio al otro lado de la línea me dolió más que todos los insultos que había recibido de sus padres. ¿Puedo venir a visitarte?, preguntó finalmente. En las vacaciones de Semana Santa, puedo tomar el tren yo solo. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Por supuesto que puedes venir. Te voy a enseñar Valencia, vamos a caminar por la playa. Te voy a cocinar todas tus comidas favoritas. Y me vas a contar toda la verdad, añadió con esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que han visto demasiado. Todo lo que mamá y los tíos no quieren que sepa. Te voy a contar mi versión de la verdad, le prometí. Y cuando seas mayor, podrás decidir por ti mismo qué creer. Después de colgar, me senté en el balcón con mi café y mi libro de la mañana. Había redescubierto el placer de leer sin interrupciones, de tomar decisiones sobre cómo pasar mi tiempo sin consultar a nadie, de comprar flores para mi casa simplemente porque me hacían feliz. El dinero que había recuperado legalmente me había dado una seguridad financiera que nunca había conocido. No era rica, pero tampoco era pobre. Por primera vez en mi vida, podía permitirme pequeños lujos sin sentir culpa. Una cena en un restaurante con vista al mar, ropa nueva que no compraba por necesidad, sino por placer, libros que podía comprar sin calcular si me quedaba dinero para otras cosas. Pero más importante que la seguridad económica era la paz mental. Ya no me despertaba preguntándome qué nueva humillación me esperaba ese día. Ya no vivía en estado de alerta constante, esperando el próximo ataque a mi dignidad. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se desmoronaba en silencio. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro cultural del barrio. Mis manos, que habían pasado décadas limpiando hospitales y cuidando a otros, ahora creaban colores en lienzos que nadie juzgaba excepto yo misma. Mis acuarelas eran tímidas al principio, como si temieran ocupar demasiado espacio, pero gradualmente habían comenzado a expandirse con más confianza. También había comenzado a caminar por la playa todas las mañanas. El Mediterráneo me recordaba que había mundos más grandes que el pequeño universo de dolor en el que había vivido durante años. Cada ola que rompía en la arena se llevaba un poco más de la amargura que había acumulado, reemplazándola con algo que había olvidado que existía: esperanza. Los otros residentes del edificio me conocían como la señora del 4B, que siempre sonríe. No sabían nada sobre juicios o hijos ladrones o fortunas recuperadas. Para ellos, yo era simplemente Carmen, una mujer mayor que había decidido pasar sus últimos años junto al mar, leyendo en el balcón y regando sus plantas con dedicación maternal. Una tarde, mientras plantaba geranios en macetas nuevas que había comprado con dinero que por fin era legítimamente mío, me di cuenta de algo que me llenó de asombro. Era feliz. No contenta, no resignada, no simplemente aliviada. Era genuinamente feliz. La felicidad tenía sabor a tomates cherry que crecían en mi balcón, olor a sal marina que entraba por las ventanas abiertas, sonido de gaviotas que me despertaban cada mañana como un coro de libertad. Tenía la textura de sábanas limpias que nadie más había usado, el color dorado de atardeceres que podía contemplar sin prisa, sin obligaciones, sin culpa. Esa noche,
Mientras cenaba una tortilla española que había hecho solo para mí, recibí una carta certificada del Juzgado de Madrid. Era la notificación final. El proceso legal había concluido oficialmente. Mis hijos habían cumplido con todas las obligaciones económicas impuestas por la sentencia. Legalmente, estaba libre de cualquier vínculo con ellos. Pero ya no necesitaba documentos oficiales para sentirme libre. La libertad había llegado mucho antes, el día que decidí dejar de ser víctima y convertirme en protagonista de mi propia vida. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, dejando que la brisa marina acariciara mi rostro mientras soñaba con el futuro en lugar de lamentar el pasado. Por primera vez en 71 años, mis sueños eran míos. Un año después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, me desperté en mi apartamento de Valencia con el sonido de las gaviotas anunciando otro día que me pertenecía completamente. Era un martes de marzo, y por primera vez en décadas, marzo no me traía el recuerdo doloroso del cumpleaños de Alejandro que solía celebrar con regalos que no podía permitirme para un hijo que no me lo agradecía. Me levanté sin prisa, preparé mi café como cada mañana desde hace meses, y me senté en el balcón a contemplar un amanecer que pintaba el Mediterráneo de colores que mis pinceles aún no habían logrado capturar. Mi acuarela de la semana anterior descansaba en el caballete, secándose al sol. Era un paisaje marino que había pintado de memoria, pero que contenía más verdad que cualquier fotografía. La vida me había enseñado que la libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de decidir cuáles problemas vale la pena tener. Y los problemas que tenía ahora, si las plantas del balcón necesitaban más agua, si debía comprar tomates o pimientos en el mercado, si quería leer en la playa o en casa, eran problemas deliciosos comparados con los que había soportado durante años. El teléfono sonó mientras regaba mis geranios. Era Pablo, como cada martes por la mañana, cumpliendo religiosamente con nuestra cita telefónica semanal. «Buenos días, abuela más guapa del mundo». Me saludó con esa alegría que me recordaba por qué había valido la pena luchar por todo esto. «Buenos días, nieto más inteligente del universo», respondí siguiendo nuestro ritual matutino. «¿Cómo está mi chico favorito?» Nervioso pero emocionado. Mañana me dan los resultados del examen de acceso a la universidad. Pablo había decidido estudiar Derecho. Cuando me lo contó hace 6 meses, no pude evitar sonreír al imaginar que quizás mi historia había plantado en él la semilla de la justicia, del deseo de proteger a los vulnerables de quienes abuse de su confianza. «Vas a aprobar brillantemente», le dije con la certeza absoluta que solo puede tener una abuela que conoce la inteligencia y la integridad de su nieto. «Y si decides especializarte en derecho de familia, prometo ser tu primera cliente». Se rió con esa carcajada limpia que era música para mis oídos. «Ya tienes abogada, abuela. Además, Ana dice que eres la cliente más valiente que ha tenido en 20 años de carrera». Ana Martínez se había convertido en algo más que mi abogada. Era mi amiga, la mujer que había visto mi fuerza cuando yo aún no sabía que la tenía. Almorzábamos una vez al mes cuando venía a Valencia a visitar a su madre, y siempre me recordaba que mi caso había cambiado su perspectiva sobre lo que las mujeres mayores podían lograr cuando decidían luchar por sí mismas. «Pablo», le dije adoptando el tono serio que reservaba para las conversaciones importantes, «¿tu madre sigue preguntando por ti?» «Sí. Dice que te extraña, que esto se ha ido muy lejos, que la familia debería estar unida». El silencio que siguió fue cómodo, no tenso. Habíamos aprendido a navegar estos temas sin heridas. «¿Y tú qué le respondes?» «Le digo que la familia se une con respeto y amor, no con chantajes y mentiras. Que si quieres ser tu familia otra vez, debería empezar por pedirte perdón de verdad, no por dinero sino por haberte hecho daño». Mi nieto de 18 años entendía conceptos que sus padres, con toda su educación superior y su experiencia empresarial, parecían incapaces de asimilar. «También le digo», continuó Pablo con una madurez que me partía el corazón de orgullo, «que no puede hablar mal de ti delante de mí, que si quiere que sigamos teniendo una relación, tiene que respetar que tú eres la persona más importante de mi vida». Las lágrimas que rodaron por mis mejillas fueron de pura felicidad. Había criado nietos ladrones, pero había ayudado a formar un hombre íntegro. Después de colgar,
Me duché y me vestí para mi ritual favorito de los martes, el Mercado Central de Valencia. Caminar entre los puestos de frutas y verduras, elegir ingredientes para comidas que prepararía solo para mí, conversar con vendedores que me conocían como Carmen, la señora simpática del apartamento cerca de la playa. En el puesto de Manolo, donde compraba mis tomates cada semana, me esperaba una sorpresa. Había llegado un envío especial de naranjas valencianas, las primeras de la temporada. Para usted, doña Carmen, me dijo Manolo con esa galantería antigua que me hacía sentir como una reina. Las mejores naranjas, dulces como su sonrisa. Compré 1 kilo más de lo que necesitaba, porque podía permitírmelo, porque quería hacerlo, porque nadie iba a cuestionarme si era un gasto responsable o no. De regreso a casa, me detuve en el banco donde había abierto mi cuenta al llegar a Valencia. La directora, una mujer de mi edad que se había convertido en confidente y casi amiga, me recibió con su sonrisa profesional que escondía afecto genuino. Señora Jiménez, qué sorpresa verla. ¿Todo bien con sus inversiones? Con el dinero recuperado de mis hijos había decidido hacer algo que nunca pensé que podría hacer. Invertir sabiamente para mi futuro. Nada arriesgado, nada especulativo. Fondos conservadores, bonos del Estado, algunas acciones de empresas sólidas que generaban dividendos modestos pero estables. Todo perfecto, gracias. Solo quería consultar sobre hacer una transferencia. ¿Algún gasto especial? Quiero enviar dinero para los estudios universitarios de mi nieto. Lo suficiente para que no tenga que preocuparse por trabajar mientras estudia. Era la primera vez en mi vida que podía regalar dinero sin comprometer mi propia supervivencia. La sensación era embriagadora. Esa tarde, mientras preparaba una paella solo para mí, porque podía, porque quería, porque nadie me iba a hacer sentir culpable por desperdiciar comida en una persona sola, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía 1 año exacto. Estaba sentada en el suelo de mi cocina en Madrid, rodeada de documentos húmedos que revelaban la traición más profunda que había experimentado. Hoy, estaba preparando langostinos frescos en una cocina que olía a azafrán y libertad, en una casa que nadie podía quitarme, con dinero que nadie había robado. El contraste era tan extremo que a veces me preguntaba si no estaba soñando, pero el sueño tenía demasiados detalles sensoriales para ser falso. El sabor salado de la brisa marina, el aroma del arroz dorado, el sonido de mi propia risa cuando me sorprendía cantando mientras cocinaba. Al atardecer, cuando el sol convertía mi apartamento en una catedral de luz dorada, saqué el álbum de fotografías que había comenzado a crear desde mi llegada a Valencia. No eran fotos de familia. Esa época había terminado para mí, sino fotografías de mi nueva vida, el amanecer desde mi balcón, mis primeras acuarelas, la vista desde mi ventana en diferentes estaciones, Pablo sonriendo durante su visita de Semana Santa. Cada imagen contaba la historia de una resurrección, de una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había comenzado a llevar desde mi llegada a Valencia. Hoy cumple 1 año mi nueva vida. Si pudiera hablar con la Carmen de hace 12 meses, esa mujer que lloraba en el suelo de su cocina creyendo que su mundo había terminado, le diría que se tranquilice, que el final de una historia puede ser el comienzo de otra mejor, que perder una familia falsa es el precio que a veces hay que pagar para encontrarse a una misma. Le diría que la traición más profunda puede convertirse en el regalo más inesperado si tienes el valor de no quedarte en el papel de víctima. Le diría que a los 71 años se puede aprender a ser feliz, a vivir sin miedo, a tomar decisiones pensando en una misma por primera vez en décadas. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el mar que se extendía infinito bajo la luna llena. Mañana sería otro día mío, lleno de decisiones que solo yo tomaría, de momentos que solo a mí me importarían, de una paz que había construido con mis propias manos sobre las ruinas de lo que una vez creí que era amor familiar. Me dormí sonriendo, sabiendo que esta historia tenía el final que siempre había merecido. Yo, libre, digna, y finalmente en casa. ¿Has vivido alguna vez una situación así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios.
Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.